Ahí está. En la sesión anterior estuvimos viendo, solamente para recordar, vamos a rapidito esto, el tratamiento de líquido, visto después cuáles eran todas las alternativas que había para el tratamiento de gases. Todavía nos queda, digamos, hacer tratamientos avanzados, que son tratamientos de última generación, que vamos a ver al final porque requieren un poco más de teoría. Dentro de esto, ¿cierto? Rápidamente podemos tratar los líquidos como líquidos de fuentes agrarias, de fuentes urbanas, de fuentes industriales. Las agrarias y las urbanas son muy parecidas, por lo tanto el tipo de tratamiento que se hace es prácticamente el estándar. En cambio las industriales, esa depende de la actividad industrial. No es lo mismo una industria de acero, ¿cierto?, que una industria de alimentos. Por lo tanto, entonces, los sistemas de tratamiento para estas son muy variables y vamos entonces a ver cuál es la alternativa que tiene cada una de ellas. Los tratamientos básicamente se clasifican en tres tipos: tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Y obviamente hay un sistema anterior que se conoce como un pretratamiento, que lo que les comentaba, ¿cierto?, hablando de líquidos, es retirar lo que no es líquido, los palos, los restos de pañales, ¿cierto?, y cuánta cosa más que se encuentra muerta en el medio. Dentro de esto, entonces, lo que sí están considerados como estos son los tratamientos primarios, que son de tipo físico-químico, tratamientos secundarios, que son de tipo biológico, y los tratamientos terciarios, que son de tipo químico. Tratamiento terciario solamente es cuando el agua que tú estás tratando la vas a incorporar a una red urbana o la vas a reinsertar en la empresa nuevamente. Estamos postulando un proyecto solamente para contextualizar de las aguas que utilizan la agroindustria en la región del Maule. Dado que producto de la escasez hídrica, la industria de los alimentos particularmente utiliza mucha agua, tanto como insumo o como sistema de enfriamiento o de lavado incluso. Entonces la idea, y esa agua después se van a los ríos, al vertido. Entonces, ¿cuál es lo que estamos pretendiendo hacer? Es que le vamos a instalar un tratamiento terciario, que ya lo vamos a explicar porque es parte de una patente incluso, para reincorporar esa agua y no tener que botar el agua que está utilizada. Solamente estoy hablando, ¿cierto?, de lo que hicimos, de lo que estuvimos viendo en la feria. También hablamos sobre el concepto de la DBO, que habla de la demanda biológica de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno necesitan los organismos biológicos para degradar. La DQO, que es la demanda química de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno necesita un oxidante para degradar. Después lo que es sólido suspendido, nitrógeno y fósforo, que ya lo dijimos esto, cuáles eran sus características. Aquí quedamos en esto, parámetros organolépticos, esto lo voy a pasar. Turbidez, olor y sabor, parámetros físico-químicos, también vimos esto. Acá está lo que habría que tener alguna consideración extra, que son los parámetros relativos a sustancias indeseables en cantidades excesivas, vale decir que cuando están debajo de cierto nivel ellas no presentan ningún problema. Para ello se utiliza el concepto CMA, que significa concentración máxima permitida o admisible. Debajo de esas condiciones, un agua puede ser apta para consumo, y cuando hablamos de consumo, puede ser, por ejemplo, de consumo humano. En ese caso, entonces, si es la de consumo humano, la que tiene las más altas restricciones de las cantidades máximas admisibles o permitidas. Las aguas de recreación, vale decir las de piscina, tienen un grado menos. Por ejemplo, se permite hasta una cierta cantidad de coliformes, porque nadie toma agua de piscina. Y las aguas que están para uso agrícola, que son aguas de riego, que tienen obviamente bastante menos condiciones. Dentro de esta hay algunos niveles, particularmente de los nitratos y nitritos. La presencia, a ver, espérate, ¿dónde está aquí? Claro, el nitrato. Hay una relación con la metano, es una enfermedad infantil, que se llama metanognobilemia, que se conoce como síndrome del niño azul. Lo que hace simplemente es que se reemplaza el oxígeno que está circulando en el medio y obviamente el niño se pone cianótico. De hecho, es mortal la enfermedad. Esto ocurre mucho en pozos de poca profundidad que están en los campos, donde se abusa con la agregación o se abusa de la
¿cómo se llama esto? Cuando se le agregan abonos. Enmiendas, cuando se enmiendan los suelos con demasiado nitrato. Profe, pero esta CMA depende del elemento, o sea, cada elemento tiene una propia CMA. Ay. Cada elemento. No sé si aquí están. A ver, aquí está. Ahí está, mira, la concentración máxima admisible. Por ejemplo, para, a ver, vamos a hablar acá de sodio. Hasta 150 miligramos por litro. Miligramos por litro son partes por millón. Entonces, si tu agua tiene 200 partes por millón, no está entonces apta, ¿cierto?, para, en este caso, para consumo humano. En el caso de los nitratos, acá son, como te decía, hasta 50, esto se bajó. Y los nitritos, que son todavía más potentes, eso se lo 1 miligramo por. Para su conocimiento, los nitritos se le agregan a algunos alimentos como preservantes para que no sufran degradación biológica. Ahora, la cantidad de nitrito que se le agrega es muy bajita. Tenéis que comerte 10 kilos de salamé en el día para que recién llegue al límite, y nadie va a comer 10 kilos de salamé por día. O sea, eso es más o menos obvio, digamos. Entonces, justamente cada unidad, ¿cierto? El amonio, por ejemplo, hasta 0,5 miligramos por litro, cada compuesto químico, o ni siquiera compuesto, por ejemplo, sabor, olor, turbidez, que no necesariamente son compuestos, tienen niveles máximos de absorción. Y ahí se responde, ¿cierto?, la pregunta. Los parámetros relativos a sustancias tóxicas, básicamente hay 11 que están considerados en esta categoría, se están agregando algunas más, incluyen el arsénico, cadmio, cianuro, obviamente, las razones son obvias. El cromo, a pesar de que el cromo es un microelemento, yo creo que esto lo vamos a ver cuando hagamos una visita a una planta de ensayo ahí en la U, de hidroponía, porque ahí se usa mucho. Lo que pasa es que, pensando en el cromo, parece que también dejé allá mis plumones. ¿Tenéis plumones? Tengo negro. Ya, acá. Préstame un negro y un azul. Entonces ahí combina. ¿Por qué el cromo tiene algunas restricciones? A pesar de que es un micronutriente, el cromo tiene varios estados de oxidación. Pero dos son los más comunes. El cromo más 3 y el cromo más 6. El cromo más 6 está presente en 2 especies. El CrO4 menos 2, 4 por 2 son menos 8, más 2 son 6, y el Cr2O7 menos 2. El cromato y el dicromato, esos son nombres, uno es amarillo y el otro es verde. En los dos de estos estados, el cromo, que está en estado de cromo más 6, es cancerígeno. Entonces, cuando está en este estado, esto hay que controlarlo. Ahora, el cromo más 3 no tiene ningún problema. La situación es que cuando se hace tratamiento a las aguas, se les hace tratamiento con cloro. Y el cloro es un oxidante. Y si hay cromo más 3, va a oxidar el cromo más 3 hasta cromo 6. Y entonces lo va a transformar en cromo inocuo a un cromo que tiene alta peligrosidad para el ser humano. Aquí ¿quiénes utilizan mucho cromo? Las curtiembres. Y por lo tanto los efluentes de las curtiembres, que es donde se preparan los cueros, eliminan mucho cromo. Con el profesor Tapia, mi ex jefe director antiguo, él hizo su proyecto, su tesis de grado en la reducción del dicromato del cromato y el dicromato, de la reducción a cromo más 3 a través de un proceso conocido como semiconductores no, tiene un nombre eso, fotorreducción, utilizando luz ultravioleta. Y con eso se puede cambiar el estado de oxidación del sistema. Bien, esa es la densidad del cromo. La del plomo
también es complicada porque el plomo está asociado a una enfermedad muy antigua que no se sabía cuál era las consecuencias, digamos, a la enfermedad conocida como el saturnismo, que es un tipo de enfermedad mental. Era muy común el saturnismo, para colocar en contexto, ¿cierto?, por qué el plomo está considerado en esta lista, en la época de los romanos, porque como el plomo es un metal muy dúctil, entonces se hacían vasos de plomo y muchas veces se le agregaban algunas sustancias, digamos, que podían, el plomo está en estado cero, pero que podían oxidar del plomo en estado cero hasta plomo más 2 o más 4, que son los dos estados de oxidación del plomo más estable, y eso provocaba una enfermedad neurológica conocida como el saturnismo. Desde ahí entonces es que en todo el mundo se reemplazaron los tubos de plomo, que afortunadamente eran cortos, en las casas. De ahí viene el término plomero. Hay que llamar al plomero para arreglar Bueno, quedó el nombre plomero, pero hoy día no se usa plomo. Lo que se usa es cobre, ¿cierto? Y obviamente PVC, que tampoco hace nada. Bueno, está relacionado con eso. El mercurio, también. El mercurio, ¿cuáles las dificultades que tiene el mercurio? También descubierta hace poco. De hecho, vamos a buscar después cuáles son, para cada uno de estos, el cadmio, también vamos a ver, ¿cierto? El arsénico, obvio, es un tóxico, el cianuro, obvio. El cadmio es un metal pesado. Los metales pesados se bioacumulan. El plomo también es un metal pesado, se bioacumula. Pero aparte de ser un metal pesado, el plomo te produce el saturnismo, como ya lo comentaba. El cadmio produce una enfermedad que fue descubierta en Japón. Yo les comenté, ¿cierto?, cuando hubieron algunos accidentes ambientales de que se elimina cadmio, la enfermedad de Itaí. Bueno, el mercurio tiene la siguiente desgracia. Para poder eliminarlo del cuerpo, si va a la forma de sales, entonces el cuerpo humano, no solamente el humano, el animal, toma el mercurio y lo transforma en un compuesto orgánico para que pueda ser arrastrado, ¿cierto?, incorporado, digamos, en las redes y después eliminado por algún sistema, digamos, de evacuación, la orina. Pero el metilmercurio se acumula en el hígado y no sale del hígado. Y por lo tanto entonces comienza a acumularse el mercurio. Y una vez que llega a una concentración, cuando las concentraciones son bajas en el hígado, una vez que llega a una concentración donde se expresa, genera problemas ecotóxicos también en el sistema. Y es muy complicado porque prácticamente no se puede eliminar. El níquel también es un metal pesado. Todos los metales pesados tienen problemas, digamos, de tipo sistema nervioso central. Antimonio, el selenio por sí mismo, el selenio por si acaso es un tóxico. De hecho, se utiliza, digamos, como tóxico. Ahora, la presencia de estos minerales en las aguas puede deberse a la geología del terreno. O sea, hay zonas donde la presencia de alguna de estos es incluso natural. Hay minas de cadmio, minas de selenio, obviamente, ¿cierto?, etcétera, de que a pesar de que son metales pesados y de la familia de los metales de transición, no están en gran cantidad, pero en algunos casos están justo las menas o minas de este tipo de elementos, y obviamente te la puede llevar al... Ejemplo de ellos son las aguas del norte del país que contienen mucho arsénico. Voy a referirme a Antofagasta. Las aguas que provienen de las aguas profundas, recuerden que la mayor parte del agua está debajo de la tierra, lo recuerdo nuevamente, las aguas profundas de Antofagasta contienen mucho arsénico. A veces incluso se decía que están contaminadas con arsénico. No, mentira, no están contaminadas con arsénico, tienen arsénico. Contaminación es cuando tú agregas algo que no estaba, aunque sea azúcar, algo que no estaba y tú lo agregas, está contaminado con azúcar. Sí, pero que antes no había. Y ahora como hay azúcar, crecieron hongos y los hongos atacaron los peces. Y así de simple. Eso porque los sistemas estos están en equilibrio siempre.
Bueno, en el caso de la ciudad de Antofagasta, entonces tienen arsénico. Para poder eliminar el arsénico hay distintas formas. Hay una forma en que se transforma el arsénico 3 en arsénico 6 y ese precipita. Por lo tanto, se forma un óxido y por lo tanto se pueden retirar en los barros, también se le conoce como lodos. Entonces tú lo puedes retirar. Hay otra forma de retirar también que es a través de una especie de diálisis o electrodiálisis, en las cuales te detiene el arsénico y te deja pasar el agua y se detiene, ¿cierto?, en ese fenómeno. Bueno, obviamente los que son agregados por el ser humano son los pesticidas, porque los pesticidas son generación del ser humano, a pesar de que existen otros que son biopesticidas, pero los biopesticidas se dan en zonas muy particulares. Hay algunas plantas que tienen biopesticidas para que no la ataquen algunos hongos o no la ataquen algunos pájaros, etc. Y ellos propios generan de propio y son biopesticidas, por lo tanto son biodegradables, esa es la gracia que tienen. En cambio, algunos de los pesticidas que nosotros usamos no son biodegradables. Vamos a ver algo más adelante respecto a esto. Ya que algunos de ellos están clasificados como carcinogénicos o mutagénicos, que producen mutación. ¿Cómo se dio esto de los mutagénicos? Particularmente la zona de la región de O'Higgins y la región del Maule es la región que presenta una más alta prevalencia de niños que nacen con alguna deformidad. No está claro y todavía no existe consenso científico si se debe al uso de pesticidas, pero particularmente son las dos zonas donde hay mayor actividad del uso de pesticidas, ¿cierto? En general, los pesticidas son los aracnicidas, los fungicidas, etcétera, los herbicidas, le llamamos simplemente pesticida por forma global. Pero precisamente en estas dos regiones donde hay, y no solamente eso, sino que donde existe todavía mayor prevalencia de este tipo de enfermedad es en las zonas donde se agregan más pesticidas, tales en zonas rurales con esta presencia. Obviamente, y finalmente, que dentro de los 11, ¿cierto?, que están considerados los hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos también como PAH. Estos son carcinógenos prácticamente sintéticos. ¿De qué son productos estos? Son productos y subproductos de hollín, aunque no lo crean. El alquitrán, escape de coches, bencenos y particularmente, ¿cierto?, de la presencia de el uso de materia carbonácea o leña que no están bien combustionados. Cuando el sistema está bien combustionado, no te debe producir hollín. El hollín son restos de metales. ¿Cuál es la característica de los PAH? Hidrocarburos poliaromáticos, que son estructuras que tienen este tipo de... Como ven, son derivados del benceno, pero multiplicado todas las veces que ustedes quieran. Esa estructura que están ahí, y que incluso tienen hasta un olor particular, hay como olor a humo, dicen, ¿cierto? Esos son los PAHs. Vamos a ver más adelante después cómo se determina esto, para ver cuáles son las herramientas técnicas para pesquisarlo. Utilizamos absorción atómica, utilizamos cromatografía gaseosa, y probablemente, eso sí, yo tengo ya equipos y probablemente vayamos después a hacer cromatografía gaseosa para que ustedes trabajen con las máquinas. Esos son los parámetros, obviamente, parámetros microbiológicos, bacterias, virus, una serie de otras cosas. Esto particularmente, la presencia de patógenos indeseables, bacterias y virus, se presenta mucho en zonas donde hay desechos de animales, pero confinados. No es lo mismo tener una vaca en 10 hectáreas que orinan y fecan en todos lados, digamos, que a tenerlas todas confinadas en 100 metros cuadrados. Está todo confinado mismo. Entonces, obviamente, la concentración es mucho más alta
y la velocidad de degradación para ella obviamente está dificultada. Debido a gran cantidad de especies, requieren indicadores específicos. Los que más se miden son los coliformes totales, y dentro de los coliformes totales, en particular los coliformes fecales. Se miden como NMP, que significa número más probable, en 100 mililitros de muestra. También hay un máximo para los coliformes fecales. Voy a ver si está aquí el máximo. A ver, microbiológico. Coliformes totales, número NMP, menor a 100. Menor a 100. Los streptococos, menor a 100. Y la clostridia sulforreductora, menor a 20. Perdón, 1 por cada 100. 1 en 100, claro, número 1 en 100. Ahí falta un slash ahí. 1 en 20. Así son las características entonces para este tipo, digamos, de lo que tiene que ver con los parámetros microbiológicos. Obviamente la mayoría de los patógenos se introducen a través de fecas. Hay una que es muy complicada, que es la Escherichia coli. Está casi siempre, de hecho usted lo tiene que haber estudiado en biología, pero está casi siempre presente. Por lo tanto, es el organismo, cuando tú quieres ver si tu agua contiene microorganismo indeseable, como es fácil de medirlo, o tú lo haces crecer, ¿cierto?, en una placa, entonces simplemente dices, no, o sea, esto tiene Escherichia coli, por lo tanto tiene contaminación microbiológica. Se usa como un indicador. No es el único, pero se usa como un indicador. Bien, impurezas del agua entonces, del agua. Pueden ser de tipo física, química o biológica. Entre la física podemos hablar de sustancias disueltas o sustancias de suspensión, por ejemplo los lodos o las aguas que son muy turbias, simplemente contienen parámetros de suspensión, de las cuales podemos clasificarlas en gruesas, finas o coloidales. Vamos a hablar un poquito de las coloidales. Y las otras son impurezas químicas, que pueden ser debido a compuestos orgánicos o inorgánicos. Cuando es lo compuesto inorgánico, los metales que ya mencioné, cadmio, ¿cierto?, níquel, arsénico, cianuros, amoníaco, etc. Y dentro de las orgánicas, aquí hay una serie de otros tipos de compuestos orgánicos que pueden ser derivados de azúcares, ácidos húmicos y una serie de otras cosas más que son de ese tipo de compuestos. La gracia que tienen las orgánicas es que yo puedo utilizar microorganismos, bacterias o una serie, que la utilicen como fuente de carbono. O sea, se alimentan de ella. El tema es que la inorgánica no siempre encuentra microorganismos que puedan atacar las especies inorgánicas. Ahora, cuando habla también de las impurezas en agua bruta, cuando hablo de las disueltas, aquellas que están en suspensión, voy a hablar aquí particularmente de un tema que es relativamente reciente, porque ya tiene sus años, lo que pasa es que la acumulación aumentó mucho, es la situación de los plásticos. Los plásticos que se botan particularmente en el mar, producto de la misma fuerza del mar, ¿cierto?, las van de alguna manera degradando, pero no la pueden degradar y por lo tanto se forman literalmente islas de bolsas de plástico. Al final vamos a ver una presentación y siempre hago en los colegios donde que no se imaginan. Y obviamente también se incorporan a los animales que van comiendo. Hay animales que cuando en su cierto afán de alimentarse tragan de todo, digamos, y tragan plástico en ese medio. Esas son de una impureza de tipo física. Dentro de la impureza biológica están algunas plantas muy pequeñitas, digamos. Obviamente, cuando hablo del reino animal, hablo de algunos microorganismos. De hecho, cuando uno toma una agua estancada, tú puedes ver 80.000 desde amebas y una serie de otras cosas. Y las protistas, que es cierto que son animales ya de más... entonces, vamos a tener que tener, para la impureza del agua, vamos a tener que tener este tipo de tratamiento, para esto, para esto y para esto. Dentro de las químicas orgánicas pueden ser también, puedo utilizar procesos biológicos para esto, como están.
Análisis típico de qué lástima vamos a tomar algunos. Mira, las aguas de pozo profundo, para que haya aguas de pozo profundo, vamos a las de río y las de aguas salobres, para tomar tres tipos, digamos, de aguas que son más comunes. En el caso del agua de pozo profundo, la cantidad de calcio es bastante alta, en las aguas del río también, en las aguas salobres no es tanto, fíjate. ¿Esto por qué? Porque las aguas del río profundo pasan por zonas calcáreas, y las zonas calcáreas le entregan, de ahí viene el nombre, calcáreo, calcio. Lo mismo ocurre con el magnesio. Potasio, básicamente el agua de pozo profundo no deberían tener. Sin embargo, se ha encontrado potasio en aguas de pozo profundo debido en zonas donde se ha utilizado mucho sales NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, nitrógeno, fósforo, potasio, indigo, que se le usa de enmienda en los suelos. Y el potasio es un elemento alcalino que es fácilmente lixiviable, vale decir, se lava. Por lo tanto, entonces, con las escorrentías, ¿cierto? Los riegos, la lluvia, obviamente, la han arrastrado hacia abajo y han aparecido. Técnicamente no deberían aparecer, pero en el agua hay una cantidad también grande de ellos. El magnesio y el fierro también están presentes. Clase de tratamiento entonces del agua. Se clasifican básicamente en 4 tipos. En las clases, depende del tipo de agua que yo voy a utilizar. Obviamente las más sanitas son los que nosotros conocemos como el agua de tipo A. Tú no requieres ningún tratamiento para ello. ¿Dónde encontramos esto? Algunas aguas de pozo. Los pozos no deberían tener contaminación. Si botamos algo, queda arriba. Por lo tanto, donde no hay actividad humana, algunas actividades de pozo. Y ocasionalmente aguas de cuenca alta, vale decir, las aguas de la cordillera. Tampoco debería haber contaminación porque la gente no vive en la cordillera. Entonces eso es prácticamente agua pura y tú puedes tomar esa agua sin ningún tipo de tratamiento. O sea, simplemente echarla al vaso y tomártela, que es lo que hacen, ¿cierto? Lo que ocurre con las aguas de cuenca alta. Ahora vienen las de clase B. Las de clase B necesitan solo desinfección. ¿Qué tipo de agua requieren esto? Algunas aguas de pozo, producto de que muchas veces en las zonas aledañas a los pozos la gente también tiene animales y por lo tanto podrían tener coliforme o materia fecal, ¿cierto? Son algunas. Ocasionalmente algunas aguas de cuenca alta, pero algunas donde hayan presencia de animales que hicieron sus fecas en el río, toman agua y orinan ahí mismo. Pero algunas nomás, no son. Solamente estas aguas, solamente le colocas, voy a decirlo de alguna manera, le colocas una gotita de cloro y está lista. Nada más que eso. Obviamente son las mejores que hay. Aquí vienen las de tipo C. Estas son las que tienen tratamiento estándar, las que le comentaba yo. Ríos en cuenca baja y obviamente embalse. ¿Y por qué los ríos de cuenca baja? Porque en esta zona toda la actividad humana, desde que se fundaron las civilizaciones, cuando se asentaron, se hicieron sedentarias, se asentaron en los cuencas de los ríos o de los lagos, porque obviamente tenían agua para regar y para todo eso. Y obviamente también sus desechos quedaron, ¿cierto?, incorporados en el agua. Antiguamente los sistemas de tratamiento llegaban unos tubos, literalmente tubos con caca, para decir un buen chileno, al río. Y el río después lo diluye. Pero tiene una gracia el río, ¿eh? Que el río cuando va chocando va oxigenándose cuando se mueven las piedras. Entonces, cada cierta cantidad de metros, 100, 200 metros, los procesos biológicos producto de la misma oxigenación que el río va haciendo, entonces oxigena al río y las mismas bacterias que están en el río pueden degradar esta materia orgánica. Pero hay que hacerle tratamiento, digamos, el típico estándar. Y aquí, cuando digo tratamiento estándar, tratamiento primario, secundario y terciario. O sea, físico, químico y biológico. Esos son primario, secundario y terciario. Y obviamente las últimas que son de tratamientos especiales. Algunos suministros rurales, aguas industriales, obviamente necesitan tratamiento
aquí viene de todo, dependiendo del tipo ¿cierto? De industria, que es la que tienen en el medio. Aquí tienen entonces para las que necesitan tratamiento, suministros de agua subterránea, tratamiento estándar, clase C, clase D, que sí, etc. Algunas de clase B se captan, se hace un proceso de aireación y luego de desinfección. En algunos casos se agrega flúor. Y el flúor tiene una característica especial. ¿Por qué se le agrega flúor? Esto es simplemente por un tema asociado con salud de tipo bucal. Los dientes están formados por una estructura, no solamente los dientes, los huesos también, que se conoce como la hidroxiapatita. Voy a colocarle de esta manera. APOH. La hidroxiapatita. Por eso se llama hidroxi porque tienen un grupo hidroxi, que son los dientes, ¿cierto? Que eso tiene una característica. La hidroxiapatita, en su estructura química y cristalina, es muy dura. Obviamente, por eso que uno puede, ¿cierto?, partir una nuez con los dientes, digamos. Es muy dura. Y en todos los animales existe este tipo de proceso. Pero la hidroxiapatita tiene una debilidad. Y la debilidad es que la hidroxiapatita es atacada por ácidos, llevándolo entonces, ¿cierto?, a este que está acá, AP-, más agua. Y esta especie que está acá es fácilmente atacada por bacterias, digamos, ciertos microorganismos que están presentes naturalmente en la boca. Nosotros tenemos incluso en algunos que nos sirven para degradar en algunos tipos, digamos, y por lo tanto entonces queda lábil para ser atacada por microorganismos. De ahí, ¿cierto?, viene entonces el aseo y el resto de otras cosas más que están asociadas ya culturalmente en el país. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener la hidroxiapatita, le agrego flúor al sistema? Entonces lo que hago yo cuando le agrego flúor, voy a colocar aquí APOH más flúor. Convierto esto en la fluorapatita, APF más OH. A esa reacción se le conoce como intercambio iónico. Se le conoce como intercambio iónico. Se intercambian los H por el flúor. Y lo interesante es que la fluorapatita no es atacada por sistemas ácidos. No es atacada. Como sí lo es la hidroxiapatita. Bueno, dicen, ¿a dónde tenemos nosotros sistemas ácidos? Cuando tú tomas agua, el agua que está aquí o que compramos en el comercio, etcétera, etcétera, tiene carácter ácido por el ácido carbónico. Y obviamente las bebidas gaseosas, porque las bebidas gaseosas más encima tienen CO2 que suelta. Por lo tanto, una bebida gaseosa fácilmente tiene un pH 4 y algo, que es bastante ácido. Por eso uno dice, tomar Coca-Cola de los dientes y todo el resto. Bueno, simplemente es producto esto, no solamente la Coca-Cola, una chela, el agua con gas, o el agua sin gas incluso, es de pH ácido. Por lo tanto, está presente fácilmente en los sistemas acuosos. La hidroxiapatita, esta que está aquí, es entonces la que consigue una protección más lábil al sistema. Lo que tiene la hidroxiapatita sí es que en presencia de agua se vuelve a hidroxidar. Por lo tanto, vuelve a aparecer como hidroxiapatita. Y por lo tanto, si yo le agrego en el agua flúor, entonces permito, ¿cierto?, que pueda ser, puedo restaurar, ¿cierto?, la fluorapatita para este tipo, digamos, de sistema. Esto ya es tratamiento, claro, tratamiento, ¿cierto?, terciario llega, todo esto que está, el avanzado, todo esto es terciario, son físicos. Por eso cuando uno a veces va al dentista le echan flúor. Le echa flúor, justamente, claro, porque sabe, ¿cierto?, que están ahí.
Les voy a contar un caso. ¿Ustedes han visto que los perros tengan caries? Sí. ¿Daniela tiene? Sí. O ¿Sí? sea, no tienen cariño. ¿Sabe la razón? Pero amarillo tiene. No, sarro. Sarro. Sarro, sí, pero... Sabe, tiene. Ah, pero cariño. Y mucho sarro. Claro, sí, entonces, justamente. Por la alimentación. El pH de la boca